Saludos amigos, bienvenidos a Iglesia Online. Ya saben que este es un programa en donde pues algunos sacerdotes religiosos y un obispo, les habla Monseñor Francisco Javier Acero, pues comentamos lo que acontece en la Iglesia y también en la vida social. Porque no recordemos que la Iglesia está inmersa, integrada en la vida social del mundo, del país donde está, de tu parroquia, en la colonia o el barrio donde vivas. Bienvenidos, Padre Patricio y Padre Francisco Javier Monroy. Muchas gracias, Excelencia. ¿Qué tal? Gracias, bienvenidos todos. Bueno, pues en este programa nos gustaría hablar, comentar con ustedes, compartir lo que ha pasado en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Fueron los primeros días del mes de agosto, un mes donde pues hacía calor, también hubo momentos, por lo que nos cuentan, en las noches de temperaturas bajas, distintos climas, pero pues un ambiente de festivo, de alegría y sobre todo a un papa hemos visto rejuvenecido. Ahí estaba Patricio Lynch, el padre Patricio Lynch. Y el padre Patricio, no sé qué nos puede contar, qué impresiones te dejó vivir la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil, en Lisboa. Gracias. Monseñor, eso habla de que ya usted no es joven, ¿eh? Pero bueno, primero, con agradecimiento, felicidad. Esta es mi segunda Jornada Mundial de la Juventud. Había estado en Panamá por primera vez. También, digamos, como decimos en Argentina, colado, ¿no? Porque 45 años, quizás no estoy dentro de ese parámetro epocal, pero qué bien me ha hecho y qué bien creo que le hace a la Iglesia. Diría que es de las cosas más lindas que la Iglesia tiene, la Jornada Mundial de la Juventud. Y por otro lado pensaba y lo hablaba con muchos amigos, ¿no? ¿Qué otro acontecimiento puede ser semejante a este, ¿no? O qué organización? Creo que el único que puede hacer algo parecido es la FIFA con el Mundial de Fútbol, ¿no? Hacer un evento donde reúne gente de todo el mundo, donde de distintas nacionalidades, donde hay algo que te reúne, te convoca, pero la diferencia está, porque esto para mí es un impacto, ¿eh? Cuando hay multitudes en un lugar, en este caso hubo 1,5 millones de jóvenes, así como en el Mundial, como en la JMJ, a veces en el Mundial entre las multitudes se arma un poquito de problemas, ¿no? Hay tumultos, hay agresiones, hay borracheras y este acontecimiento es una multitud, banderas de todos los países, pero no he visto un solo incidente y eso es impactante y les puedo asegurar que Lisboa estaba absolutamente tomada por jóvenes, jóvenes por todos lados, multitudes impresionantes y no veíamos un solo problema. Sí, la vitalidad de los jóvenes, ¿no? Cantos, alegría, fraternidad, encuentro, la verdad, una experiencia maravillosa. Y también, bueno, reunidos en torno a la figura de Pedro, ¿no? Creo que también en ese sentido es muy fuerte experimentar como comunidad de fe lo que significa el Papa para nosotros, ¿no? Y los mensajes del Papa fueron fascinantes, quizás, bueno, ahora podamos hablar de eso, ¿no? Pero como testimonio yo agradecido, me impactó mucho también esa noche previa de adoración, donde estamos todos al descampado, 1,5 millones de jóvenes durmiendo en la tierra y esperando, bueno, después esa mañana donde tenemos la misa final de envío del Papa. Es impactante estar en una multitud de 1,5 millones de personas en completo silencio. Diría que es casi milagroso, ¿no? Y por otro lado, también compartí durante estos días con una comunidad, la Comunidad Mundial de Meditación Cristiana, con lo cual tuve la posibilidad de estar también con el monje benedictino Loren Freeman, que es el director internacional de la comunidad. Entonces tuvimos un retiro donde hacíamos la meditación, la oración contemplativa a la mañana y a la noche, y después nos íbamos a las actividades. Así que fue un complemento muy, muy, muy bueno. Así que bueno, esa sería la síntesis. Excelencia Acero, Monseñor Acero. Con mucha felicidad, ¿eh? No lo he visto por ahí. Había muchos hermanos obispos, pero no lo he visto a usted, lo cual me llamó la atención porque sé que le gusta viajar. Yo estaba en México y a propósito, pues se hizo desde El Sembrador Nueva Evangelización, desde ESNE TV y desde ESNE Radio una excelente cobertura. No porque haya estado yo dentro de la cobertura, sino por el esfuerzo que hicieron todo el personal de ESNE para estar a diferente hora
y estar en directo y contar todo lo que estaba pasando en la JMJ en Lisboa. Desde aquí nuestra felicitación por este evento que acercó a toda Latinoamérica, pues gracias a la señal de ESNE. Javier, ¿tú qué impresión te llevas de lo que has estado muy cerquita de Portugal, estabas en España y bueno, pues por ahí se oía todo? ¿Tuvo repercusión en los medios de comunicación la JMJ? Bueno, antes de responderte a eso, quiero responder a Patricio dos cosas. Una, tiene mucha razón en un tema. Ya no tienes edad, ya no tienes edad para estas cosas. No andas como en el baremo del joven, pero bueno. Y una cosa en la que no estoy de acuerdo es que yo no creo que la FIFA pudiera organizar semejante tema. No lo creo. Se armaría cada trifulca terrible. Si en un estadio normal se arman las que se arman, imagínense con un evento de este tipo, ¿no? Bueno, fuera bromas, en España, en realidad, apenas ha sido muy poquito en los medios de comunicación. O sea, los que son los católicos religiosos, sí. Pero en lo demás, una noticia en el noticiero así muy de refilón y punto. España en ese sentido, el evento pues así ha pasado como muy, muy desapercibido en los medios de comunicación. A nivel eclesial, pues sí, lo hemos seguido, ¿no? De aquí han dicho que de España fueron como 100.000. Creo que el número mayoritario era de españoles, tanto de los inscritos oficialmente como de los que fueron en particular sobre todo al fin de semana último, con la noche de adoración, la misa del domingo, etcétera, ¿no? Unos 100.000 han calculado. Y te puedo decir que la repercusión no ha sido a nivel de los medios de comunicación aquí en España. El tema religioso está un poco oscurecido, digamos, está callado. Se da la noticia porque, bueno, es un gran evento, de los grandes eventos que hace el Papa, como cuando hace un viaje, sale y punto, ya, no hay más, ¿no? Sí tenemos varias cadenas donde podemos seguir pues, las misas en directo, como las seguimos algunos, ¿no? Yo, de hecho, estaba unos días de vacaciones con mi madre, esos días precisamente, y ahí estuvimos viendo en directo a Patricio allí durmiendo toda la noche antes de la misa del día siguiente. Muy, muy bien. Mientras él roncaba, los jóvenes cantaban, bailaban, rezaban. Dentro de los discursos del Papa Francisco cabe destacar eso de en la iglesia caben todos. Se notó dentro de, porque esto tuvo una repercusión como titular fuera y llamaba la atención, pero ahí dentro, en la iglesia caben todos. Hubo dificultades, se metió la ideología en la JMJ, o realmente se trabajó desde la fraternidad, como tanto insiste el Papa Francisco. Yo, a ver, Javier, de ese tema creo que hay mucho para decir. A mí, en un punto, me dio un poco de risa y tristeza a la vez, porque a los 10 minutos posteriores de ese mensaje, ya había muchos tuiteando o sacando en las redes sociales los famosos exégetas del Papa, intérpretes del Papa, para aclarar lo que el Papa quiso decir. Y con estas frases típicas, hay lugar para todo, pero no para el pecado. Siempre, cuando yo quisiera hacer una pequeña reflexión en torno a eso, porque como si fueran aquellos que escriben personas que no pecan, ¿no es cierto? O sea, ¿quién no peca? Hay una expresión bíblica, hasta el justo peca 7 veces al día. Y por otro lado también, o te dicen, te quieren explicar, ¿no? Bueno, cuando uno reconoce el pecado, entonces ahí Dios te perdona por su misericordia. Y entonces, ¿en qué quedamos con este momento de la cruz? Cuando lo están crucificando a Jesús los soldados no le están pidiendo perdón, no están pidiendo misericordia, pero Jesús dice, Padre, perdonalos, porque no saben lo que hacen. Jesús está expresando que hay una ignorancia, no saben lo que hacen, y no hay una condición previa que es el reconocimiento del pecado, y Jesús los está perdonando en la cruz. Entonces no me vengan con estos discursos ideológicos, ¿no es cierto?, donde pareciera que hay lugar para todo, pero en definitiva para cierta mentalidad de ciertos grupos es para casi todos. Les cuento una anécdota muy triste que sucedió en la JMJ. Hay grupos católicos, ¿no?, donde tratan de tender puentes con los hermanos que hace décadas que se sienten excluidos y discriminados, como por ejemplo la comunidad homosexual. Y había un grupo de una comunidad homosexual. Es más, fue un sacerdote de Estados Unidos que es muy famoso por querer tender puentes, ¿no es cierto?, para que se sientan parte de la iglesia. Bueno, lamentablemente
ciertos grupos, no voy a nombrar quiénes, pero de cierta mentalidad, fueron a la puerta del templo donde estaba este sacerdote dando una charla con carteles para decir que se iban a ir al infierno, para decirle sodomitas, para decir una cierta cantidad de disparates. Y digo, qué triste, ¿no? Qué triste que esto acontezca en nuestra Iglesia Católica, donde pareciera que no hay lugar para todos, ¿no? Tristemente. Ha generado mucho ruido esto, no sé qué piensan ustedes. Sí, se escuchó por muchos medios ese tema, sí. Como algún otro aspecto sobre donde se guardaron al menos parte de las formas consagradas, que si era muy digno, no era digno ese lugar. Sí, hubo varios aspectos, ¿no? de comentarios de este tipo que de los que tú dices, que eso sí, sí los he leído yo en los medios y en las redes, ¿no? Y sí, es un poco, no sé, como que no es precisamente ese el mensaje que quería darnos el Papa, ¿no? Si cabemos todos, cabemos todos. Que por supuesto todos sabemos que todos somos pecadores y que no se trata aquí de justificar nada de nadie, ni de reivindicar ideologías, ni nada parecido. No se trata de eso. Se trata de las personas. Entonces, todas las personas podemos y cabemos y vamos a hacer un camino juntos hacia Cristo, sea lo que nos esté pasando, sea lo que estemos sintiendo, sea lo que un planteamiento básico así. Yo creo que eso es lo que el Papa lleva diciendo todo su pontificado y es lo único que ha vuelto a decir. O sea, tampoco es nada, nada nuevo, ¿no? Toda la fraternidad de la que él nos está hablando desde su encíclica, ¿no? Eh, pues nos dice claramente, pues que aquí tenemos que hacer que quepan todos, tenemos que hacer que quepan todos, ¿no? Por lo menos todo el que quiera que pueda. Y por supuesto, pues damos por supuesto que no se trata de aceptar ciertas ideologías ni ciertas cuestiones, no, no va por ahí el tema. Y es que no hemos entrado todavía en lo esencial de decir, bueno, somos personas, vamos a ir hacia Cristo. Bueno, pues vamos todos hacia allá, cada uno desde donde esté, ¿no? Nos queda poco tiempo para este primer bloque, estamos en Iglesia Online, vamos a un momento, a un descanso, enseguida volvemos. Esto está viendo Iglesia Online por tele y por radio a través del Sembrador Nueva Evangelización. Enseguida volvemos. Pues ya estamos aquí, esto es Iglesia Online, les habla Monseñor Francisco Javier Acero, con nosotros está el padre Patricio Lynch y Fray Francisco Javier Monroy, religioso agustino Recoleto. Estamos hablando de la JMJ, en donde pues el padre Patricio Lynch tuvo la oportunidad de orar y participar y convivir con los jóvenes en Lisboa. A ver, Patricio, tú nos hablabas antes de una actividad de oración contemplativa con el padre Loren Friesman y yo sí quisiera saber, lo pregunto a los dos, ¿no? ¿Hay sed de espiritualidad y contemplación en el mundo juvenil? Mira, yo creo que sí, y te doy un pequeño testimonio. Hay otras comunidades también que están recuperando hoy en día esta tradición que quiero decir con claridad. Existe en la Iglesia Católica desde los orígenes. Muchos creen que la experiencia de la meditación viene del Oriente solamente, que sí, están otras tradiciones religiosas, pero en el cristianismo también. Y fue el movimiento de los padres y las madres del desierto, y que después la tradición monástica lo trajo hasta la actualidad, y hoy distintos grupos lo siguen promoviendo con otros nombres. Algunos le dicen oración centrante, otros le dicen meditación cristiana, quizás englobado en la oración contemplativa, ¿no? La oración del nombre de Jesús, etcétera, etcétera. Pero un grupo ecuménico actual, por ejemplo, que es Taizé, ustedes lo conocen en Francia,
ellos propusieron, por ejemplo, varios días de la jornada, espacios de oración, y nosotros fuimos. Había filas interminables para entrar. Fue impactante. Filas interminables de jóvenes para querer participar de esta oración de Taizé. Así que eso creo que es muy, muy, muy sugestivo de cómo los jóvenes realmente están necesitando y están buscando y están sedientos de lugares de espiritualidad, ¿no? Bueno, esta espiritualidad que propone este movimiento que viene de los orígenes tiene que ver con el silencio, con silenciarnos, ¿no? Con hacer lugar, con acallarnos, con aquietarnos. Pero me parece que todos constatamos que si no apoyamos nuestra vida en una dimensión contemplativa, mística, de oración, nos terminamos estresando y en el fondo, ¿qué es lo que estamos dando? ¿No es cierto? No podemos dar lo que no tenemos. Entonces, yo sí creo, Javier, perdón, Monseñor, Javier, que sí, que hay una búsqueda de los jóvenes para este tipo de espacios. Sí, claramente, no solo en los jóvenes, pero bueno, como estamos con el tema de la JMJ, hablamos de jóvenes especialmente. En Europa hay un resurgimiento muy fuerte de buscar espiritualidad. Digo espiritualidad, no religiones concretas, pero un empezar desde lo más básico, desde lo más esencial y darle sentido a los anhelos más antropológicos, digamos, ¿no? De que esta vida para qué es, a quién le rezo, cómo amar, cómo servir, cómo dar la vida, contemplación, simplemente estar, todos estos temas se van recuperando y porque son cosas básicas del corazón. Y en los jóvenes, en muchísimos. Tampoco vamos a generalizar en que todos no. Pero el joven que realmente tiene voy a decir, una buena intención, no digo que algunos que no lo busquen no tengan buena intención, sino que no pueden poner en funcionamiento estos resortes internos de buscar lo esencial, ¿no? Dices el movimiento de TC, ¿no? La comunidad ecuménica del hermano Roger, que acaban de cambiar de prior en la comunidad, de hecho, hace bien poquito, ¿no? Ahí calculan, hace años que calculan que son de 3, 4, 5 mil jóvenes cada semana en el tiempo de verano. O sea, que no es una minoría de lo que estamos hablando, sino, no sé, ahora el movimiento este nuevo que ha surgido de Hakuna, por ejemplo, pues mucho entre los jóvenes, de JMJ, etcétera. Es decir, el mismo espíritu está moviendo los corazones. Y yo lo único que quiero comentar de esto es que yo veo un aspecto que es común en todo esto, que se trata de ir a lo básico y dejarnos de tonterías externas, de ritos, de cumplimientos, de ir a lo básico de la fe. Y por eso yo creo que esto es lo que atrae tanto la comunidad de TC, ¿no? Cristo, la Iglesia, amar, hacerlo realmente, aceptarnos unos a otros, servir, construir el reino de Dios y sentirlo y orarlo y cantar y repetir. O sea, ya está, y no hace falta mucho más. Y yo esto lo veo en casi todos los movimientos estos nuevos que tocan el corazón de los jóvenes, ¿no? Has hablado de ir sobre todo a lo esencial. Yo no sé, tú que estuviste Patricio, en las catequesis de la JMJ, creo que hemos llegado a un punto con los jóvenes de querer catequizarlos desde la teoría, desde la palabra, cuando hoy los jóvenes lo que quieren es la experiencia. No sé si te ha tocado a ti alguna catequesis o has vivido alguna catequesis que invite a la experiencia de encuentro con Jesús. No que nos hable de, sino no, vamos todos juntos a experimentar este encuentro con Jesús. No sé si ha habido este tipo de catequesis en la JMJ. Bueno, no podría, a ver, obviamente hubo un montón de espacios formativos, pero también hubo un montón de espacios de oración. Y que me parece que eso es clave, está muy bueno lo que decís, Javier, porque una cosa es la transmisión de la doctrina, catequizar, digamos, pero hay algo previo, que es la mistagogía, que es iniciarnos en el misterio, ¿no es cierto? Y cuando nos iniciamos en el misterio tiene que ver con experimentar nosotros, no que alguien me cuente algo, sino iniciarme yo en tener una experiencia personal, de introducirme en el misterio de Dios. Y sí, hubo espacios así. A veces da la sensación de que hay más preponderancia en la iglesia a la transmisión de la doctrina que a introducirnos en el misterio, ¿no? Cuando tenemos que recordar que lo doctrinal es secundario en nuestra fe,
Sí, porque la fe, como le decía Benedicto, es el encuentro, no es por una decisión ética, por una moral o por una idea, ¿no? No es por una idea, repito esto que lo dice el Papa teólogo, no por una idea, no por algo que me enseñaron, sino por el encuentro con un acontecimiento, una persona que le da una orientación decisiva a mi vida. Eso es el cristianismo. La palabra de Dios es una persona, no es un conjunto de ideas, sino sería una gnosis, un conocimiento, que fue la tentación también de algunos grupos heréticos del comienzo del cristianismo. Entonces creo que tenemos que tener cuidado, ciertos grupos, ¿no? Donde ponen el acento en lo doctrinal, perdiendo la mistagogía. Y no estoy tirando por tierra lo doctrinal, porque tenemos, como dice el apóstol Pedro, dar razones de nuestra fe. Por eso existe también la teología, la catequesis, etc. Pero eso tiene que ser complementario. Lo primero es el encuentro y la experiencia del encuentro con Jesucristo, en el caso de los cristianos. Javier, tú que estás metido también un poco en acompañamiento con los jóvenes, ¿crees que es bueno, mejor experimentar con ellos el encuentro con Jesús y luego el otro paso, el hablar del encuentro con Jesús? Pues sí, por supuesto. O sea, es que yo no veo que sea bueno el hablar simplemente y transmisión doctrinal, tal como la dice Patricio. Creo que hasta es perjudicial con los jóvenes. Es decir, lo que el joven necesita es la relación con aquel que siente a Cristo y que lo vive. Eso es lo que necesita el joven. Necesita la relación, o sea, estar contigo y poder experimentarlo y sentirlo. Eso es lo que necesita un joven. Y cuando tú quieres acompañar a un joven para que vaya hacia Cristo, tiene que ser así, es experiencial. Pero eso me atrevo a decir que no solo con los jóvenes, sino con todo el mundo. Y es ahí en la experiencia donde vamos aprendiendo la doctrina. Ese es el punto. O sea, lo prioritario es la experiencia y con la experiencia de lo que yo vivo, de lo que yo siento, de mi relación contigo, de lo que te digo, de lo que vivimos, de lo que rezamos juntos, de ahí, ahí vamos. Podremos después sacar un libro en teoría y escribir Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, pues si yo tengo una relación con Él, sé que lo es. No necesito que me lo diga nadie, ni que venga un catecismo a decírmelo, me explico. Al final pero pienso que es lo esencial para todo el mundo, no solo, pero para el joven más porque de alguna manera están cansados de que les digamos, vete a misa, haz esto, cumple lo otro, la doctrina es esta, apréndela de memoria. Y el corazón y lo más profundo de la persona, y el joven te dice, pues ahí te quedas. Y además hace bien en decírnoslo, ¿eh? Hace muy bien en decirnos, ahí te quedas. Porque no estamos transmitiendo, no estamos evangelizándole, de hecho. Sí, Nada más para... Sí, adelante, Patricio. no, quería decir, complementar, que está muy bueno lo que estás diciendo, Javier, y también recordar que nuestra fe es el seguimiento de Jesús, es un estilo de vida, es una manera de vivir. No es un adoctrinamiento o reducir el acontecimiento de la fe a un culto. Claro que sí, el culto es importante, los ritos son importantes, pero es un estilo de vida. O sea, la participación en un culto, lo que sea, eso nos tiene que llevar al seguimiento de Jesús. Y eso implica la vida entera, ¿no? Y antes hablaban de lo simple y lo sencillo. Yo quiero cerrar con esto. Había 3 o 4 principios que para el Jesús de la historia fueron irrenunciables. Y que me parece que si queremos centrarnos en lo simple, ¿no? Bueno, quizás ser fieles a estos principios irrenunciables para Jesús. Uno fue la no violencia. O sea, y hay muchos que quieren de una manera hasta violenta, ¿no? Discursivamente, imponer la fe. La no violencia de Jesús. Segundo, Jesús fue profundamente inclusivo. Cuando vemos con quién comía Jesús en sus mesas, Jesús no excluía a nadie. Y a veces pareciera que en ciertos lugares somos especialistas en excluir gente. Qué triste, ¿no es cierto? Y tercero, Jesús estaba guiado, motorizado por el principio de la compasión radical. Eso era lo que lo movía a Jesús, la compasión. Y yo creo que estos 3 principios, todos los jóvenes van a estar de acuerdo. Y los va a potenciar y van a estar felices y contentos. La no violencia, la compasión radical y la inclusión. Que en definitiva eso es ser católico, ¿no? Universales. Lo que hablamos al principio. Lugar para todos, todos, todos. En fin, bueno, pues este es un tema interesante, habrá que volver nuevamente, sobre todo en los discursos en donde se habla de no tengan miedo. El Papa habla nuevamente a los jóvenes de no tengan miedo.
Y nada más lo dejo así como pues para otro programa, el miedo que nosotros vamos infundando a la juventud por meter ideologías y no la experiencia de acogida y de apertura de Jesús. Somos los mismos miembros de la Iglesia Católica los que sembramos miedos para no ver las dificultades, para tener seguridades. En fin, mucho que hablar. Muchísimas gracias, Padre Patricio Lynch. Muchísimas gracias, Fray Francisco Javier Monroy. Gracias a ustedes. Saludos. Hasta la próxima. Saludos. Adiós. Adiós, adiós. Bueno, pues esto ha sido Iglesia Online. Les habló Monseñor Francisco Javier Acero Pérez. Una bendición para cada uno de ustedes. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.